Y en Oriente, la expansión marítima ha puesto de manifiesto el poder militar y naval de los Estados Unidos, cuya marina tiene la capacidad todavía a día de hoy de asediar los puertos y el tráfico marítimo chino con la ayuda de Japón, Corea, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda. Por lo tanto, se ha convertido para China en una necesidad el mantener su interés en las zonas marítimas para mantener sus intereses globales y una creciente proyección hacia el exterior, protegiendo todas las rutas marítimas de comercio de la que depende vitalmente, porque además también son buena parte de las rutas de suministro de hidrocarburos, porque no todos los hidrocarburos que importa lo hace por tierra ni lo hace procedente de Rusia. Por lo tanto, para las necesidades de seguridad y de defensa, tanto aéreas, terrestres como marítimas, siendo su eje principal el mantener el dominio oceánico, son una constante para China. Es necesario observar que China ha mantenido una visión estratégica que la convierte en una de las principales potencias marítimas de Extremo Oriente y, podemos decir, del mundo, tal y como hemos visto también en el anterior directo. Y por esta razón ha tenido resonancia el vínculo importante entre el desarrollo de la potencia marítima del poder naval chino y el comercio, tal y como lo indicó Mahan, el teórico norteamericano, gringo, hace algo más de 100 años. De esta manera, China se ha dotado de una marina muy competente, tanto mercante como naval, para no solamente resguardar sus costas, sino también para la protección de las rutas marítimas y de la protección de sus intereses en las que puede apoyar su política exterior. Obviamente, esa aparición de China ha alterado las relaciones de poder existentes tanto en el Océano Índico como en el Pacífico Occidental, generando un cambio en la situación de seguridad de las potencias que se le oponen, tanto el llamado AUKUS, los aliados, esa semi-OTAN que ha inventado Estados Unidos en el Pacífico, y evidentemente también tiene un conflicto abierto por la cuestión del Nepal y del agua con la India, que no olvidemos es una potencia nuclear y que tiene también un importante poder naval, con lo cual se generan nuevas situaciones de conflicto y de tensión por el desarrollo de esa potencia china. Por este motivo, China ha venido aumentando constantemente su inversión en la construcción y el sostenimiento de esta fuerza naval, y tanto en el ámbito marítimo como en el de la defensa marítima, y con la intención de asegurar su comercio por sus suministros energéticos y también el de suministro de materias primas. Para que nos hagamos una idea, el impulso que Pekín le ha dado a su presencia naval es el volumen de la inversión que está realizando en el desarrollo de este poder naval, porque alcanza los 1,4 billones de dólares. Y el origen de este programa de rearme está en la confrontación que en Asia Oriental que tuvo a mediados de los años 90, concretamente en la tercera crisis de Taiwán. El otro día expliqué el qué está pasando y ahora todo esto nos ha servido de introducción para entender por qué está pasando. Porque esta tercera crisis de Taiwán marcó un punto de inflexión en la estrategia militar china. Este es un tema poco conocido en Occidente, pero no deja de ser muy importante porque causó una impresión muy fuerte en la sociedad china y en el estamento militar chino, precisamente por la demostración de poder y de versatilidad que representó para China el despliegue de los portaaviones norteamericanos. El tema se remonta a 1995, en el preludio de una de las primeras elecciones que tuvieron lugar en Taiwán. Algo que, como China se ajusta siempre al principio de la única China, no reconocía que hubiese razón ninguna ni derecho a celebrar elecciones en Taiwán. Por lo tanto, se les dijo que ni se les ocurriese practicarlas. ¿Qué es lo que ocurrió?
pues que Lee Teng-hui, que entonces era presidente de Taiwán y líder del partido Kuomintang, pues fue invitado para dar una conferencia en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y esto exacerbó completamente la tensión con China y fue interpretada como una provocación por parte de Pekín, lo que precipitó el que se hiciese una serie de maniobras militares en el mar de China Oriental, incluyendo ejercicios con misiles y el despliegue de cazas F-7, con la intención, obviamente, de presionar a Taiwán y, de hecho, y de forma indirecta también a Estados Unidos. Bueno, pues la escalada alcanzó su punto culminante en 1996. En 1996, porque en ese momento, cuando China apuntó con sus misiles a la isla de Taiwán, Estados Unidos pues, fue muy contundente y desplegó fuerzas navales avanzadas, incluyendo el portaaviones Nimitz y su grupo de combate. La incapacidad de China para contrarrestar en ese momento esta muestra de fuerza de Estados Unidos, pues resultó en una humillación militar, y ya saben ustedes que China arrastra una larga historia de humillación por parte de Occidente, de 200 años, algo más, de humillación, y son muy sensibles a esta cuestión, y esto hizo que se sintiesen en la necesidad de desarrollar capacidades que neutralizaran de forma efectiva los portaaviones estadounidenses. Bueno, lo primero que hicieron fue adquirir el casco del portaaviones ruso Riga, que es el que se ha transformado en el primer portaaviones chino, que es el Liaoning. Esto marcó el inicio del esfuerzo chino por desarrollar una flota de portaaviones propia, y intensificó también el desarrollo de sistemas de misiles capaces de amenazar a los portaaviones enemigos, como el misil balístico antibuque de F-21D, un arma con capacidad para atacar objetivos marítimos a larga distancia, que, por cierto, además puede ser disparado también tanto desde naves como de base en tierra, y que simboliza en sí misma el enfoque renovado de China en la proyección del poder marítimo y la negación de acceso al mar meridional de China a los adversarios de este país. Este enfoque estratégico se complementó con el despliegue de avances tecnológicos y tácticas que podían permitir a China dañar o incluso hundir un portaaviones estadounidense en futuros conflictos. La capacidad de China para construir su propia flota de portaaviones se desarrolló simultáneamente a los distintos medios para neutralizar a los Estados Unidos, fabricando una verdadera flota que, como hemos visto, ha superado en número a la norteamericana. Esto es un desafío estratégico significativo para la supremacía naval Osaka en la región, ¿no? Y esta tercera crisis de Taiwán, que no solo fue una lección, lo que sirvió para China en términos de capacidades militares y de su propia limitación militar, pero sirvió también como catalizador para una transformación profunda en su doctrina militar, y la Armada del Ejército Popular de Liberación Chino demostró pues, una capacidad muy notable para aprender y adaptarse a partir de esta experiencia, movilizando unos recursos considerables, hasta el punto de que un solo astillero chino tiene más capacidad que la totalidad de los astilleros norteamericanos a día de hoy. Y esta evolución de la postura militar china y de su enfoque en capacidades que contrarrestan la proyección de poder naval de Estados Unidos, pues ha tenido implicaciones significativas para la estabilidad en Asia Oriental y la seguridad global, ¿no? No quiero extenderme demasiado hoy y voy a ir a tratar de ser lo más breve posible para no extenderme tanto con la duración del vídeo. Bueno, pues la necesidad de operar bajo la amenaza de sistemas de misiles avanzados de China ha implicado un replanteamiento de la presencia militar Osaka y la naturaleza de sus amenazas en Asia-Pacífico. Y esta transformación militar de China también, de alguna manera, está haciendo que se transforme la Marina norteamericana, sobre todo ante el reconocimiento de que ha sido superada y de sus limitaciones para enfrentar el desafío que la Marina china le está suponiendo.
¿Consecuencia de todo esto? Pues bueno, el 28 de febrero de 2024, no les hablo de hace mucho, pues seguimos con que el Ministerio de Defensa de Taiwán detectó 11 barcos chinos alrededor de la isla, que es una cifra que constituye un récord desde principios de año, y en concreto la China continental desplegó 15 aviones militares, 11 buques de guerra y un globo alrededor de la isla, y en diciembre anterior 11 barcos chinos habían sido avistados en Taiwán en vísperas justo de las elecciones presidenciales en la isla que ganó Lai Ching-te, a quien Pekín ha calificado pues de separatista. Y sin ir más lejos, el lunes de la semana pasada pues fue cuando han entrado estos barcos brevemente en aguas alrededor de Kinmen, según Quan Bilin, que es el ministro de Taiwán de Asuntos Oceánicos. Es decir, si aquello hace 30 años supuso una humillación y les obligó a replegarse, han repetido ahora exactamente la misma actuación, con la diferencia de que esta vez no han tenido que replegarse. Es decir, eso acredita, como desde el punto de vista de los hechos, el cambio no solamente de doctrinas y de capacidades tanto China, sino como USACO, como de los Estados Unidos. Bueno, además de los barcos de guerra, China ha aumentado el envío de buques de investigación marítima a tan solo 24 millas náuticas de la costa de Taiwán, en una demostración de las nuevas capacidades de vigilancia de Pekín para recopilar datos cruciales para la guerra naval. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los estados pueden reclamar una zona contigua de hasta 24 millas náuticas desde su costa, lo que les otorga derechos sobre recursos y jurisdicción sobre la superficie y el fondo de esa zona oceánica. Bueno, pues según Financial Times, China utiliza con frecuencia embarcaciones operadas por institutos de investigación gubernamentales y militares para hacer valer sus reclamaciones de esas aguas que no reconoce como ajenas a su país. Y esto, además, le hace entrar en conflicto con otros países porque navega cerca de sitios de explotación petrolera dentro de las zonas económicas exclusivas de Vietnam y Malasia, en el mar de China Meridional, que también reclama en su totalidad. Los buques de investigación marítima pueden medir la temperatura del agua, la salinidad y las corrientes oceánicas y mapear el fondo marino, datos que pueden usarse para una amplia gama de investigaciones científicas, eso es cierto, pero que también se usan para la guerra naval. Christopher Sharman, director del Instituto de Estudios Marítimos de China en la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos, declaró al Financial Times: donde vayan los buques de investigación marítima es donde irán los submarinos chinos en el futuro. Por lo tanto, estamos viendo que esta situación se produce además en un contexto de intensificación de las tensiones entre Pekín y Taiwán, pues después de un incidente mortal que se ha vuelto a producir y que involucró a un barco de la Guardia Costera taiwanesa, cuando una lancha rápida china que transportaba a 4 personas volcó el 14 de febrero pasado cerca de las islas nuevamente Kinmen, mientras era perseguida por la Guardia Costera de Taiwán, y en ella murieron los 2 pescadores chinos, y los otros 2 fueron rescatados y detenidos temporalmente en Kinmen por las autoridades de Taiwán. Esto supuso que Pekín acusase a Taiwán de tratar de evadir responsabilidades y ocultar la verdad sobre este incidente. Y según declaraciones de la Guardia Costera de Taiwán, la embarcación china involucrada cizagueaba tratando de eludir a la patrullera, y fue ese el motivo por el que perdió el control, el equilibrio y volcó. Les leo lo que dijo el Ministerio de las autoridades de Taiwán. Las medidas que tomaron las autoridades taiwanesas hirieron gravemente los sentimientos de los compatriotas a ambos lados del estrecho de Taiwán, y desde que ocurrió el incidente, las autoridades del Partido Democrático Progresista no se han disculpado. Esto es lo que dijo la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del gobierno chino. Cuidado, me he equivocado. Me refería a lo que dijeron las autoridades de Pekín, no las de Taiwán. Pues según ella, el gobierno taiwanés ha mentido y ocultado la verdad sin mostrar humanidad. Lo curioso es que hace muy pocas horas
en la última tarde del mar meridional de China, han colisionado una patrullera taiwanesa con una patrullera de la República Popular China, también por la misma disputa. Y como vemos, esta vez ya no se repliegan a tierra. Las circunstancias han cambiado radicalmente y el rumbo de colisión parece que cada vez es más acusado. En conclusión, todos los países luchan por mantener el poder en el ámbito internacional, para proteger sus respectivos intereses, y un instrumento importante para una nación, obviamente, es el poder militar y dentro de este el poder naval. Recordemos a Hans Morgenthau, que indicó que la Fuerza Armada como amenaza o potencialidad es el factor material más importante manifestándose como poder político de una nación. Y bueno, el poder oceánico y los intereses, el control de los océanos son y han sido pues siempre un instrumento militar geoestratégico de primer orden y una vía de desarrollo económico a través del comercio donde los países pueden ejercer un dominio ante las otras naciones. Y en especial en Estados Unidos se entendió esto perfectamente y la importancia del mar hace ya algo más de 100 años y entendió los beneficios de aplicar las estrategias de disuasión y de coerción, el hard power y el soft power, expuestos por Mahan y por Joseph Nye, por Clark y por tantos otros, vinculándolos a su política nacional. Por eso, ahora mismo es muy sintomático, muy importante, y sin embargo no se le está dando la importancia que tiene a la caída de la Armada británica, de la Armada Usaka frente a otras armadas en el mundo. Todos los países son conscientes de la importancia de los mares, como es en el caso de China, y es un país que además ha estado invirtiendo miles de millones de dólares para la fabricación de submarinos nucleares modernos, no solo en portaaviones, teniendo en cuenta además objetivos geoestratégicos claros para poder armar una coalición con capacidad de llegar a Europa y a Estados Unidos. Bueno, pues todo esto parece que nos ponen ante una potencia emergente que demuestra cada día más su capacidad en el mar. En contraposición, Estados Unidos tiene cierta ventaja sobre China debido a que tiene una posición geoestratégica para hacer uso de su poder militar porque no cuenta con enemigos dignos de tal nombre en el continente, mientras que la potencia asiática está rodeada de un collar de enemigos, Nueva Zelanda, Australia, Taiwán, Filipinas, Japón, Vietnam, que evidentemente presionan sobre el propio continente asiático, cosa que a Estados Unidos no le ocurre. Y para que veamos las cosas desde otra perspectiva, el día 3 de marzo de 2024, es decir, hace 48 horas, la página web Global Firepower hizo pública la lista que elabora cada año en la que se muestra la potencia naval de la armada de cada nación. Para hacer esta lista, evalúa los elementos navales de superficie y submarinos, y en la lista se incluyen buques de guerra, incluidos portaaviones, submarinos, portahelicópteros, corbetas, fragatas, distintos buques de tipo costero, buques anfibios de asalto y apoyo y buques auxiliares. Las 145 potencias mundiales que ponen a examen, que examinan, pues reciben una puntuación. Y, hombre, cierto es que recibir la puntuación máxima es inalcanzable de forma realista para ningún país, ¿no? Porque nadie alcanza la perfección. Y cuanto mejor sea la nota, pues más poderosa se considera la capacidad de combate de ese país. Bueno, cuidado porque en su análisis no se tienen en cuenta los diseños que estén en desarrollo o en pedido de cara al próximo 2025. Bueno, pues si dividiéramos las 5 primeras posiciones para las 5 naciones más poderosas en capacidad naval, en poder naval, pues sorprendentemente Rusia estaría en primera posición con un 27,5%, seguida muy de cerca por China con un 25,7%, y la tercera sería Estados Unidos con un porcentaje más pequeño que la ubica por detrás de Rusia y de China. Corea del Norte tendría un 16,6%, siendo la cuarta, y por último, en quinta posición, de los 5 países con mayor poder naval, sorprendentemente,
encontraríamos a Suecia con un 12,4%.